Hola, ¿qué tal, amigos de Reporte Knicks? Sean todos ustedes bienvenidos a este análisis post partido de una dolorosa y aplastante derrota de los Knickerbockers en contra de los Clippers, marcador de 144-122. Un partido que empezó más o menos parejo y que poco a poco las cosas se empezaron a inclinar hacia el lado de los locales, principalmente por el tema defensivo. La defensa de los Knicks fue realmente el problema esta noche. Fueron incapaces de detener a un jugador tan importante como es Kawhi Leonard, pero también hubo otros factores que pues poco a poco fueron influyendo a lo largo del partido y que terminaron con este marcador tan abultado a favor de la escuadra de los Clippers. Es en un partido en el cual en realidad fue por ahí de la mitad o quizá antes de la mitad del último cuarto cuando ya estaba prácticamente todo definido, y esto es doloroso precisamente o principalmente, mejor dicho, por la actuación que se había tenido anoche en contra del equipo de los Phoenix Suns, en donde se terminó ganando de una manera importante, en donde fue la mejor noche ofensiva en la carrera de Jalen Brunson. Había muchas expectativas para que este partido también lo pudiera ganar la escuadra de la Gran Manzana, sin embargo no fue de esa manera. Recordemos que este era el segundo partido en el cual se enfrentaban en esta temporada. Los Knicks habían ganado ese primer duelo allá en el Madison Square Garden, en un encuentro en el cual fue la presentación de James Harden con el equipo de los Clippers después del canje. Y en la previa yo comentaba que podía ser un factor la química que ya podría existir entre estos jugadores de los Clippers, porque en aquel primer partido obviamente pues todavía no se conocían Kawhi Leonard, Paul George y también la llegada de James Harden y por supuesto también otro jugador importante como es Russell Westbrook. Esos cuatro habían iniciado aquel partido. Después de ese encuentro pasaron muchísimas cosas importantes, como el hecho en la rotación de entrada. Russell Westbrook pidió salir desde la banca para ser, digamos, el líder de la segunda unidad de ese equipo. Las cosas en realidad no empezaron a salir tan bien para los Clippers en sus siguientes partidos porque habían perdido 8 de sus siguientes 13 encuentros. Sin embargo, mencionaba yo en la previa que llegaban con 6 victorias de manera consecutiva, y entre esas victorias habían enfrentado a equipos importantes, o mejor dicho, habían derrotado a equipos importantes, como era el caso de los Nuggets y también del equipo de los Suns. Pero los Knicks venían, insisto, de una victoria importante, una victoria que parecía que les podía levantar el ánimo, venían con ese impulso. Sin embargo, también sabemos lo complicado que es jugar en noches consecutivas y además viajar, aunque no es digamos un viaje tan largo desde Phoenix hasta Los Ángeles, pero el hecho de jugar por la noche, cambio de horario, tener que viajar al otro día por la mañana, más o menos acoplarte al clima, a la duela y todo esto, siempre termina siendo un partido, el segundo principalmente de los que son en días consecutivos, el segundo casi siempre genera muchas complicaciones. Y bueno, parece que eso sucedió en este encuentro, fue quizá uno de los factores, pero también diferentes aspectos que voy a ir analizando justamente en este reporte para que más o menos ustedes se puedan dar una idea de qué sucedió en este partido y por qué fue esta diferencia tan amplia que, insisto, estaba muy marcada. De hecho, fue prácticamente la segunda mitad la que terminó siendo la definitiva, porque los Knicks en la primera más o menos estuvieron ahí peleando. Pero vamos a revisar lo que sucedió. De entrada, pues mencionar justamente esta situación de los tres jugadores a los cuales había que seguir digamos de manera cercana para ver qué era lo que podían hacer. De hecho, los Knicks tuvieron un arranque muy errático, apenas 2 de 8 en los primeros 4 minutos. Los Clippers se fueron arriba hasta por 7 puntos, y ahí en realidad quien alzó la mano para tratar de mantener al equipo en la pelea fue Donte DiVincenzo, que consiguió 4 triples de manera consecutiva. Sus primeros 4 intentos al aro fueron esos, y acercó a los Knicks a un solo punto. Sin embargo, el problema venía en que el resto del equipo no funcionó de la misma manera, no tuvo la misma efectividad. Fueron 6 de 17 en ese momento,
y eso permitió que después la ventaja de los Clippers se extendiera hasta 8. Tuvieron un buen cierre los de la Gran Manzana y eso impactó en que la diferencia después del primer periodo fueron únicamente 2 puntos. Hasta ese momento, ¿cómo estaba la situación? Aspectos importantes, los rebotes, la cantidad de rebotes o más bien el dominio de los rebotes del equipo de los Clippers fue clave porque hasta el primer cuarto cerró con 17 rebotes para los Clippers y solamente 8 para la escuadra de la Gran Manzana. De esos rebotes algunos fueron, de hecho 4 fueron rebotes ofensivos y todos se convirtieron en puntos. Fueron 8 puntos en segundas oportunidades para el equipo de los Clippers. Kawhi Leonard desde el primer cuarto, insisto, tuvo una gran actuación con 12 puntos. Zubac, que aprovechó precisamente la ausencia de Mitchell Robinson, también ya tenía 10 puntos en ese primer periodo. Las asistencias, 9 asistencias en 13 canastas para el equipo de los Clippers, que yo siempre les he mencionado. El equipo que pueda dominar y balancear más o tener mayor cantidad de asistencias en comparación con las canastas tiene mejores posibilidades de ganar los partidos. Aquí fueron 9 de 13. Y también mencionar el arranque lento que tuvo en este partido Jalen Brunson, que después de una noche muy buena, pero que seguramente con mucho cansancio también tuvo los 50 puntos. Acá en este primer periodo apenas pudo conseguir 4 unidades. Venía entonces el segundo periodo y arrancaba muy complicado para los Knicks, porque en los primeros minutos terminó siendo expulsado Josh Hart. Intenta una colada y al parecer le cometen falta, los oficiales no la marcan, empieza a reclamarles, en ese momento no le cargan ninguna falta técnica ni nada, pero del otro lado después él comete una falta, si la marcan, empieza a reclamar, le caen 2 dobles faltas de manera consecutiva y terminó siendo expulsado cuando todavía quedaban 10 minutos por jugar en ese segundo periodo. Y esto es importante por una situación. Los Knicks están con un problema serio de defensiva, principalmente en la pintura. Y con jugadores tan importantes como son el caso de Kawhi Leonard, que es dominante, también Paul George, que en la pintura tiene una presencia muy importante, y aparte también Zubac. Los Knicks se quedaron con pocas manos para defender a los jugadores altos que podían dominar la pintura. Cuando Julius Randle no podía estar defendiendo a Kawhi Leonard o quizá a Paul George, el otro jugador más o menos que puede pelearles, quizá no por la altura y no por el físico, pero sí por la energía que pone, porque no tiene miedo al contacto, es Josh Hart. Y entonces perder a ese jugador, sin lugar a dudas, fue un factor que terminó impactando en el resto del partido, porque después de eso, de verdad que la defensiva prácticamente desapareció. No sé qué hubiera pasado si Josh Hart se mantiene dentro del encuentro, pero sí creo que hubiera podido ayudar un poco más a defender a jugadores importantes que terminaron con grandes números en ese encuentro. Entonces, se va Josh Hart. De cualquier manera, los Knicks tuvieron un buen arranque del segundo periodo, 6 de 9 y 5 libres de manera consecutiva. Lograron irse al frente y la ventaja que llegaron a tener, la máxima, fue de 4 puntos. Digamos que hasta ahí más o menos las cosas iban bien para la escuadra de la Gran Manzana, pero a partir de ese momento la realidad es que todo se fue hacia abajo, fue cuesta abajo. Los errores se empezaron a acumular, una bola de nieve que ya no tuvo final, hasta que terminaron realmente siendo apaleados. Hasta ese momento Jalen Brunson también había conseguido ya 9 puntos en ese periodo y había sido su mejor lapso en todo el partido. Pero los Clippers entraron en una racha de 13 puntos contra 0 y retomaron la ventaja, la ampliaron de hecho hasta 9 puntos. ¿Qué pasó en ese periodo, en ese lapso? Pues que los Knicks otra vez cayeron demasiado bajo, porque, insisto, no es algo, digamos, fuera de lo normal que de pronto los tiros no te empiecen a caer, que haya ofensivas consecutivas en las que no consigues puntos, pero los Knicks regularmente sus baches son muy largos y muchas ocasiones no pueden salir de ellos. Esto ya lo he mencionado yo previamente y aquí vamos de nuevo. Fueron 4 tiros fallados de manera consecutiva, 2 pérdidas de balón, y esas 2 pérdidas se convirtieron inmediatamente en 2 triples, y eso fue lo que prácticamente detonó
el hecho de que el equipo de los Clippers pudiera tener una racha para el cierre de 20 puntos contra 5 y se fueron al medio tiempo con una ventaja de 11 puntos. Desde ahí, insisto, las cosas ya no iban nada bien, los rebotes los seguía dominando la escuadra de los Clippers, en la primera mitad fueron 31 contra 18 y un aspecto importante también es que los Knicks terminaron cometiendo en esa primera mitad 16 faltas, de las cuales se produjeron 30 tiros libres, una cantidad realmente impresionante para el medio tiempo. Muchas ocasiones hay equipos que en todo un partido no van ni siquiera, no van 30 veces a la línea de tiros libres. De hecho, los Knicks terminaron este partido, solo para que se den una idea, con 26 tiros libres, insisto, en todo el partido, mientras que en la primera mitad ya habían mandado a la línea en 30 ocasiones a este equipo de los Clippers, de los cuales consiguieron 26 encestes, es decir, 26 canastas, 26 puntos. Ese fue uno de los factores realmente importantes también que terminaron pues resultando en esta victoria. Además de eso, los Clippers tenían ya 77 puntos en la primera mitad. Insisto, defensivamente los Knicks prácticamente no aparecieron. Esa fue la mayor cantidad de puntos en la primera mitad que han permitido los de la Gran Manzana en toda la temporada. Así las cosas, y se venía un tercer cuarto que ha sido por lo menos repetidamente complicado para los neoyorquinos en esta temporada. Ha habido muchos partidos en los que de verdad el tercer periodo termina siendo el que marca la diferencia en el partido. Aquí vamos a decirlo tal cual es, no fue la excepción. Los Clippers arrancaron extendiendo su ventaja hasta 16 puntos. Quien más o menos alzó la mano para tratar de apaciguar este vendaval que tenía el equipo de los Clippers fue RJ Barrett, que consiguió 11 puntos en los primeros minutos. Sin embargo, los Clippers en ese cuarto consiguieron 5 triples hasta ese momento, ampliaron la ventaja hasta 22 puntos y ya se veía venir lo que pasaría para el resto del partido. Pero a pesar de eso, todavía los Knicks intentaron una buena racha que tuvieron, 9-0, se acercaron hasta 13 puntos con 1 minuto 38 por jugar. Sin embargo, de cualquier manera, los Clippers se fueron arriba después de los 3 primeros periodos por 16 puntos. Ya tenían 114 puntos al término del tercer periodo. Una vez más, esta situación en la cual el equipo de los Knicks, después de 3 periodos, ya había permitido más del porcentaje que regularmente recibía en la temporada, y eso pues prácticamente los pone contra la pared. Un equipo que estaba dominando realmente en diferentes aspectos, insisto, las asistencias, también los triples, muchísimos factores que en realidad los Knicks fueron incapaces de defender. Principalmente el tema de Kawhi Leonard. No hubo un jugador que lo pudiera defender. Sabemos perfectamente las cualidades que tiene, la eficacia que puede tener un jugador como Kawhi Leonard, y los Knicks en realidad nunca pudieron detenerlo de ninguna manera. No importaba quién estuviera contra él, principalmente era Julius Randle. En muchas ocasiones su defensa ya sabemos que no es lo suficientemente fuerte. A pesar de eso, aun cuando lo sea, en muchas ocasiones Kawhi Leonard te sigue anotando prácticamente todo lo que quiere cuando sale en una noche inspirado. Y bueno, Paul George en ese tercer periodo, 12 puntos. Había estado más o menos callado en la primera mitad, pero 12 puntos en ese tercer periodo, mientras que Kawhi Leonard acumuló otros 15 puntos. Y después, en el último periodo, básicamente todo se inclinó, o más bien se mantuvo del lado de los Clippers, porque entraron en una racha de 16 puntos a 8 para arrancar el partido. Se fueron al frente por 24 puntos y hasta ahí el porcentaje de efectividad en ese periodo, en esos primeros minutos, era de 7 de 10 para los Clippers y 3 de 9 para los Knicks. ¿Qué puedo decir después de eso? Pues la verdad es que ya no hubo mucho. Ya no hubo mucho porque se marcó esa diferencia y solo fue navegar por el resto de los minutos. Los titulares de los Knicks se quedaron todavía un poco más de tiempo. Sin embargo, ya hacia mitad del periodo tomaron la decisión de mandarlos a la banca. Ya no había nada que hacer. Los titulares de
de los Clippers también ya estaban en la banca descansando. El partido en realidad estaba completamente definido. Una noche, insisto, complicada para el equipo de la Gran Manzana, que prácticamente no pudo hacer nada en contra de esta gran ofensiva del equipo de los Clippers. Y de los aspectos importantes también es la batalla en los rebotes. La terminó ganando el equipo de los Clippers, 53 puntos contra 44. Las asistencias, 36 para los Clippers, solamente 20 para los neoyorquinos. Porcentaje de efectividad en tiros de campo, 56 de Clippers contra 46 de los Knicks. 48% en triples de Clippers contra 31 de la escuadra de la Gran Manzana. Realmente, si nos vamos a cada una de las estadísticas, la terminó dominando el equipo de los Clippers, y uno de los aspectos importantes o más importantes, insisto, y que marcó la diferencia, podría parecer detalles que quizá no siempre son importantes, pero en realidad lo son, porque los tiros libres, la cantidad de tiros libres que los Knicks permitieron en la primera mitad fue prácticamente lo que terminó inclinando la balanza a su favor. Puntos de la banca fueron 35 de los Knicks, 47 del equipo de los Clippers. En pérdidas estuvieron prácticamente iguales, los Knicks 10 en contra y los Clippers solamente 8, pero los puntos en contra después de esas pérdidas fueron 13 para cada uno. Es decir, si revisamos los números, sí hay claramente a favor precisamente del equipo de los Clippers, pero no para una diferencia tan amplia, vamos, es principalmente lo que quiero mencionarles, porque a veces sí un equipo tiene más de 50% de efectividad y el otro 40%, pero depende también del tipo de tiros, pero ese aspecto específico que hubo en cuestión de los tiros libres en la primera mitad y que inclinó la balanza hacia el equipo de Los Ángeles, pues me parece que fue básicamente la clave. La ventaja máxima fue incluso hasta de 32 puntos. 32 puntos llegó a estar arriba en el último periodo el equipo de los Clippers. Poco en realidad que seguir mencionando en realidad con respecto a este partido. Mencionar únicamente los números por parte de los Clippers. Kawhi Leonard 37 puntos, 12 de 16 en tiros de campo, 5 de 6 en triples y 7 de 7 en tiros libres. Paul George, 25 puntos, 7 asistencias. Y después nos vamos con James Harden, porque yo les decía también en la previa, quizá no siempre vemos a James Harden siendo uno de los jugadores que más puntos anoten. Pero ojo, porque una de las cosas en las cuales él es un especialista son las asistencias. Y terminó, sí, solamente con 10 puntos, pero 12 asistencias. Entonces estamos hablando que eso le permitió más de 30, o digamos en manera global, James Harden provocó más de 30 puntos de su equipo, y ese es uno de los aspectos realmente importantes, porque mientras Kawhi Leonard y Paul George llevan, digamos, mano en cuestión de anotar puntos, ahí está también, por supuesto, un James Harden que siempre encuentra a jugadores, a compañeros libres para poder encestar también. Entonces, así las cosas, los Clippers de hecho también terminaron con 7 jugadores con doble dígito, una cosa realmente para destacar, digamos, en el caso de ellos. Harden entonces terminó con doble, pero también Ivica Zubac terminó con doble, 13 puntos y 11 rebotes. Por ahí también tenemos a Terrence Mann que terminó con 13 puntos. Russell Westbrook agregó otros 10 y también Norman Powell agregó otros 10. Entonces realmente de principio a fin el partido sí fue para el equipo de los Clippers, precisamente por las fallas defensivas de los Knicks que no pudieron detenerlos, y cuando intentaron detenerlos o cuando no consiguieron, digamos, de manera limpia los Clippers las canastas, fue precisamente por la cantidad de faltas que les cometieron, que se convirtieron en tiros libres y que de todas maneras terminaron impactando en el marcador. Así entonces la situación con este partido, una derrota muy dolorosa precisamente por la forma en la que se termina cayendo después de una victoria tan importante, tan emotiva que hubo en contra del equipo de los Phoenix Suns. Pero así son las cosas y los Knicks tendrán que sacudirse toda esta situación porque todavía la gira
continúa por el oeste, les queda un partido más, afortunadamente para ellos. De igual manera es en Los Ángeles, es en la misma arena, podrán descansar mañana un poco, entrenar y tratar de preparar el partido del próximo lunes en contra del equipo de los Lakers, que no será realmente un partido tampoco nada fácil. Sabemos que este equipo de los Lakers también viene motivado porque acaba de ganar el In-Season Tournament y está peleando también por puestos de playoffs. Entonces tendrá que trabajar mucho los Knicks en olvidar primero esta situación, ver cuáles fueron los problemas principales que tuvieron, tratar de hacer los ajustes necesarios y esperemos que el próximo lunes sea un mejor partido en contra del equipo de los Lakers. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte postpartido y recordarles como siempre que pueden seguirnos en Reporte Knicks en todas las redes sociales para tener toda la información al día de lo que ocurre con el equipo de la Gran Manzana. Sin más, entonces, de nueva cuenta, muchísimas gracias y yo estaré de vuelta para platicar con ustedes el próximo lunes después de ese partido en contra de los Lakers. Que pasen muy buena noche.